En la madrugada silenciosa de diciembre de 1273, la pequeña capilla del convento en Nápoles estaba apenas iluminada por la tibia vibración de unas velas consumidas. El aire olía a incienso antiguo y piedra húmeda. San Tomás de Aquino había pasado horas escribiendo, su mesa cubierta de pergaminos y tinta. De pronto, durante la misa, cayó un silencio más profundo que el silencio mismo. Una luz intensa, imposible de describir, pareció envolver el altar. El coro de los frailes se detuvo. El mundo pareció suspenderse. Tomás respiró hondo, como si el tiempo se abriera ante él. «Todo lo que he escrito», murmuró, con voz quebrada, «es paja comparado con lo que he visto». Sus manos temblaron al cerrar suavemente el manuscrito. No volvió a escribir jamás. Aquel instante marcó su rendición final ante el misterio. Incluso la razón más perfecta es pequeña frente a la grandeza de lo divino. Para la creación de este video, utilizamos los libros Tomás de Aquino, Uma Introdução, de Joseph Pieper, y A Filosofía de San Tomás de Aquino, de Etienne Gilson, como referencia. Gracias por ver. Suscríbete al canal. Tenemos nuevos videos todos los días. Te contaré esta increíble historia. Capítulo 1. Nacimiento, linaje y primeros años, de 1225 a 1239. La vida de San Tomás de Aquino se inició en Rocaseca, una fortaleza situada entre los dominios montañosos del antiguo reino de Sicilia. Su familia pertenecía a la nobleza local, lo que implicaba un entorno marcado por alianzas políticas, administración territorial y una posición social que influiría en su formación inicial. Su padre, Landolfo, ejercía funciones militares ligadas al emperador Federico II, mientras que su madre, Teodora, provenía de una rama aristocrática vinculada a tradiciones cortesanas. En ese ambiente se entrelazaban deberes feudales y expectativas para los hijos, cuya educación solía orientarse a la continuidad familiar o al servicio eclesiástico. Durante la infancia fue ingresado en el monasterio de Montecassino, un centro benedictino que preservaba manuscritos, mantenía escuelas y actuaba como espacio de difusión cultural. En los claustros de piedra, aprendió a observar el ritmo de la vida monástica, donde la lectura formaba parte de la rutina cotidiana. Allí, los monjes introducían a los alumnos al latín, indispensable para cualquier actividad intelectual del periodo. La solemnidad del lugar, acompañado de largas horas de silencio, estimuló su inclinación por la reflexión, que los maestros percibían como una curiosidad poco común para su edad. El contacto con la liturgia lo acostumbró a un ambiente en el que la dimensión espiritual se integraba a la enseñanza formal. Aunque era demasiado joven para comprender la complejidad de los textos sagrados, las imágenes, los cantos y la disciplina del monasterio comenzaron a moldear su sensibilidad. En ese escenario se fortaleció su capacidad para concentrarse, una característica que más tarde sería decisiva en su labor teológica. La estancia en Montecassino terminó al surgir tensiones políticas entre la autoridad imperial y el papado que afectaron al monasterio. Ante la inestabilidad, su familia decidió enviarlo al centro urbano de Nápoles para continuar sus estudios. La ciudad ofrecía una realidad distinta, un entorno abierto al comercio, con profesores formados en diversas corrientes y un ambiente universitario que combinaba tradiciones antiguas con inquietudes nuevas. Ese traslado marcaría el final de su etapa inicial y el inicio de una formación más amplia, donde la disciplina monástica daría paso a un mundo intelectual en expansión. Capítulo 2. Europa del siglo XIII. Tensiones intelectuales y religiosas de 1200 a 1240. Durante las primeras décadas del siglo XIII, el continente europeo atravesaba transformaciones profundas que afectaban tanto a la vida política como al mundo intelectual.
Las ciudades crecían con rapidez y las nuevas estructuras urbanas favorecían el intercambio de ideas, impulsando un ambiente más receptivo al estudio sistemático. En este panorama se consolidaron instituciones educativas que con el tiempo se convertirían en centros de referencia para la discusión filosófica y teológica. Su aparición fortaleció el estudio del razonamiento lógico, indispensable para las nuevas corrientes que intentaban comprender los misterios religiosos desde una perspectiva más articulada. El redescubrimiento de las obras de Aristóteles fue uno de los impulsos más decisivos para esa renovación intelectual. Los textos, traducidos desde el árabe y el griego a través de diferentes rutas culturales, ofrecían un análisis de la naturaleza, la ética y la metafísica que contrastaba con interpretaciones anteriores. Ese encuentro generó entusiasmo entre quienes buscaban fundamentar la reflexión mediante principios racionales y al mismo tiempo provocó cuestionamientos dentro de estructuras religiosas que temían interpretaciones contrarias a la doctrina cristiana. La circulación de estos escritos fortaleció nuevas escuelas de pensamiento que se expandieron con dinamismo en ambientes universitarios. Paralelamente, las órdenes mendicantes adquirían un papel destacado en la vida religiosa del continente. Sus métodos combinaban estudio, predicación y una organización basada en la movilidad, lo que las convertía en agentes de renovación espiritual. Su presencia en las universidades generó tensiones con sectores tradicionales del clero que veían en ellas una amenaza para la estructura establecida. Este conflicto no solo implicaba divergencias administrativas, sino que también reflejaba diferencias sobre la manera de enseñar, interpretar textos sagrados y relacionarse con la población urbana en expansión. Mientras tanto, la fricción entre el poder imperial y el papado se intensificaba. El emperador Federico II y sus sucesores mantuvieron posiciones que desafiaban la autoridad pontificia, lo que provocó disputas prolongadas sobre derechos territoriales y competencias. Esa confrontación afectó directamente a monasterios, universidades y ciudades que dependían de alianzas políticas fluctuantes. Las decisiones adoptadas por cada bando influían en la vida cotidiana de comunidades enteras, y el clima de incertidumbre repercutía en el desarrollo de actividades educativas y religiosas. En el ámbito filosófico, la escolástica temprana se encontraba en pleno proceso de reestructuración. La introducción de herramientas argumentativas más rigurosas permitió construir debates específicos sobre la relación entre fe y razón. Este nuevo enfoque generó discusiones intensas sobre la capacidad humana para comprender lo divino mediante categorías racionales. Cada escuela proponía soluciones diferenciadas, lo que contribuyó a la diversidad intelectual de la época. La coexistencia de interpretaciones contrastantes preparó el terreno para figuras que más adelante intentarían unificar estos elementos en sistemas coherentes. Capítulo 3. Formación universitaria y vocación dominica, de 1240 a 1245. Al llegar a la ciudad de Nápoles, Santo Tomás de Aquino ingresó en un ambiente académico distinto del mundo monástico que había marcado su infancia. La universidad, fundada por iniciativa imperial, reunía maestros familiarizados con corrientes filosóficas que circulaban gracias a las traducciones realizadas en el sur de Italia y en la península ibérica. En las aulas se estudiaba gramática, lógica y las obras de pensadores antiguos que ofrecían perspectivas novedosas para quienes buscaban comprender la realidad mediante un método estructurado. Ese contacto inicial con un repertorio intelectual más amplio ejerció una influencia duradera en su manera de analizar los problemas teológicos. El acceso a los textos aristotélicos, acompañados de comentarios árabes y judíos, abrió ante él un horizonte de interrogantes. La manera en que Aristóteles examinaba el movimiento,
La causalidad y la estructura del conocimiento le proporcionó un marco conceptual distinto del que había conocido en Montecassino. Aunque era un estudiante joven, mostraba disposición para examinar argumentos con disciplina, una habilidad que sus maestros valoraban. Ese periodo lo acercó a la idea de que la razón podía colaborar con la interpretación religiosa sin desplazar la dimensión espiritual que había aprendido en su formación inicial. Durante su estancia en Nápoles, conoció a miembros de la Orden de Predicadores. La presencia de los dominicos en la universidad no se limitaba a la docencia. Fomentaban un modelo de vida que combinaba estudio riguroso y práctica pastoral. Su énfasis en la enseñanza atrajo a jóvenes interesados en relacionar el saber con las necesidades de la población urbana. La estructura de la orden ofrecía un camino para quienes aspiraban a dedicar su vida a la reflexión sistemática sin abandonar la misión religiosa. Esa combinación lo llevó a considerar seriamente unirse a ellos, decisión que implicaba compromisos que trascendían la esfera académica. Cuando reveló su intención de ingresar a la orden, su familia reaccionó con oposición. La tradición aristocrática en que había sido educado esperaba que eligiera un cargo eclesiástico prestigioso, no una vida que implicaba movilidad constante y disciplina estricta. El rechazo familiar llegó al punto de retenerlo por un tiempo para persuadirlo de abandonar su propósito. Ese conflicto interno fue decisivo, pues confirmó la firmeza de su vocación. Durante ese periodo mantuvo su decisión, convencido de que la vida dominica le permitiría explorar con mayor profundidad las cuestiones filosóficas que lo inquietaban. Finalmente, logró integrarse plenamente a la orden y recibió autorización para continuar su formación fuera de Nápoles. Fue enviado a París, un centro intelectual que reunía a maestros experimentados y estudiantes provenientes de diversos territorios europeos. El viaje marcó un punto de inflexión en su trayectoria, pues lo situó en un ambiente donde los debates teológicos alcanzaban un nivel de complejidad que desafiaba constantemente a quienes participaban en ellos. Ese traslado abriría la siguiente etapa de su desarrollo, en la que consolidaría herramientas metodológicas fundamentales para su pensamiento posterior. Capítulo 4. Aprendiz del maestro. París y Colonia bajo Alberto Magno de 1245 a 1252. Al llegar a París, San Tomás de Aquino ingresó en un entorno donde la enseñanza se desarrollaba mediante discusiones públicas, lecciones formales y comentarios sistemáticos a textos de autoridad. La ciudad reunía a estudiantes procedentes de distintos reinos, lo que favorecía la circulación de argumentos elaborados en escuelas diversas. Su incorporación a la orden de predicadores le permitió integrarse rápidamente a esas dinámicas, pues los dominicos desempeñaban un papel central en la actividad universitaria. La vida cotidiana combinaba oraciones, estudio y participación en debates en los que se analizaban cuestiones teológicas mediante procedimientos rigurosos. En ese contexto conoció a Alberto Magno, uno de los principales maestros del periodo. Alberto promovía un método que buscaba comprender la estructura del mundo natural mediante observación, clasificación y uso prudente de los textos antiguos. Su interés por disciplinas que abarcaban desde la botánica hasta la metafísica ofrecía una visión amplia que contrastaba con aproximaciones más estrechas. Bajo su guía, Tomás se familiarizó con herramientas conceptuales que le permitieron examinar problemas filosóficos desde ángulos múltiples. La relación entre ambos se fortaleció gracias a la disposición del joven dominico para analizar argumentos con atención y paciencia. La estancia en París culminó en un traslado a Colonia,
donde Alberto dirigía un centro de estudios que atraía a quienes deseaban profundizar en temas complejos. La ciudad ofrecía un ambiente distinto, con una comunidad intelectual que se organizaba alrededor de disputas cuidadosamente estructuradas. En ese espacio, Tomás participó en ejercicios académicos que exigían distinguir premisas, identificar inferencias y responder objeciones en un marco ordenado. Esa práctica consolidó su capacidad para elaborar ideas con precisión y para relacionar fuentes provenientes de tradiciones distintas. Mientras trabajaba en Colonia, comenzó a preparar escritos breves que exponían problemas teológicos mediante una estructura que más tarde perfeccionaría. Su manera de redactar reflejaba la influencia del método escolástico, aunque ya mostraba rasgos particulares, como la búsqueda de claridad argumentativa y la atención a las consecuencias lógicas de cada posición. Estos ejercicios no tenían la pretensión de convertirse en obras mayores, pero servían como entrenamiento intelectual en un entorno que valoraba la disciplina intelectual tanto como la vida religiosa. Su carácter reservado generó impresiones variadas entre los estudiantes que lo rodeaban. Algunos lo consideraban distante, mientras que otros reconocían una concentración que facilitaba el análisis profundo. Su silencio, lejos de interpretarse como timidez, se convirtió en un rasgo que definía su manera de abordar las tareas académicas. Esa actitud contribuyó a que sus superiores confiaran en su capacidad para asumir responsabilidades mayores, decisión que se concretaría al finalizar su formación con Alberto. El periodo en París y Colonia dejó una huella decisiva en su pensamiento, al proporcionarle bases metodológicas que sostendrían su producción intelectual futura. Capítulo 5. Ascenso académico y primeras controversias, de 1252 a 1259. Cuando San Tomás de Aquino regresó a París a mediados del siglo XIII, la universidad atravesaba un periodo de intensa actividad intelectual. Los dominicos y franciscanos ocupaban posiciones relevantes en el ámbito académico, pero su presencia generaba tensiones con profesores seculares que reclamaban mayor autonomía frente a las órdenes mendicantes. En ese ambiente cargado de disputas institucionales, Tomás fue nombrado bachiller en teología, un cargo que lo habilitaba para comentar textos sagrados y participar en discusiones públicas. Esta función exigía dominio de las fuentes, claridad expositiva y capacidad para responder objeciones con argumentos sólidos. Durante su actividad como bachiller, elaboró comentarios a libros bíblicos que servían como base para las lecciones dictadas en la facultad. El ejercicio de interpretar pasajes complejos lo obligó a integrar conocimientos adquiridos en años anteriores, desde la lógica aristotélica hasta la tradición patrística. Cada enseñanza se construía según un método que exigía plantear preguntas, analizar las distintas respuestas propuestas por autores anteriores y evaluar cuál opción resultaba más coherente. Este trabajo permitió que su estilo comenzara a distinguirse por la precisión conceptual y la estructura ordenada. A medida que su presencia académica se consolidaba, enfrentó objeciones provenientes de sectores que desconfiaban del papel creciente de las órdenes mendicantes en la universidad. Los críticos argumentaban que estas comunidades acumulaban privilegios que afectaban la vida institucional, mientras que los defensores sostenían que su disciplina y formación contribuían al desarrollo de una enseñanza más rigurosa. Tomás participó en estas disputas mediante intervenciones que insistían en la necesidad de un equilibrio entre autoridad e investigación racional, lo que evidenciaba su capacidad para articular posiciones moderadas sin renunciar a principios fundamentales. En ese mismo periodo,
comenzó la composición de textos destinados a resolver cuestiones teológicas específicas. Estas obras tempranas permitieron afianzar su habilidad para articular argumentos que relacionaban la revelación cristiana con principios filosóficos de amplia tradición. La redacción de estos tratados breves no buscaba construir un sistema completo, pero sí resolver problemas que surgían del contacto entre fe y razonamiento. Cada respuesta incorporaba referencias cuidadosamente seleccionadas, lo que aumentó su reconocimiento entre estudiantes y maestros. La interacción constante con corrientes diversas fortaleció su identidad intelectual. La variedad de posturas presentes en la universidad lo obligaba a considerar matices que no habían aparecido en etapas anteriores de su formación. Este intercambio produjo un crecimiento notable en su capacidad para distinguir diferencias sutiles entre tesis aparentemente similares. El resultado fue una maduración que lo preparó para afrontar desafíos teóricos más complejos, especialmente aquellos que surgirían de la expansión del aristotelismo en Europa occidental. Al finalizar esta etapa, su trayectoria tomaba una dirección clara, marcada por una dedicación cada vez más intensa al análisis sistemático de las cuestiones teológicas. Capítulo 6. Síntesis intelectual y madurez teológica, de 1259 a 1268. Cuando San Tomás de Aquino dejó París y regresó a los territorios italianos, comenzó una etapa marcada por responsabilidades docentes en distintas ciudades vinculadas a la orden de predicadores. En Roma impartió lecciones que reunían a clérigos formados en escuelas diversas, lo que exigía un nivel considerable de claridad expositiva. Sus clases se desarrollaban en contextos donde la vida religiosa convivía con debates que abordaban la estructura del conocimiento, la naturaleza de la creación y la relación entre voluntad humana y orden divino. Esa convivencia entre prácticas espirituales y reflexión académica fortaleció su capacidad para examinar cuestiones abstractas sin desligarlas del marco institucional en que se discutían. Durante estos años, redactó la Suma contra los Gentiles, un tratado concebido para presentar argumentos que, mediante razonamientos filosóficos, permitieran explicar aspectos esenciales de la fe cristiana. El proyecto surgió en un periodo en que la Iglesia buscaba fortalecer herramientas de diálogo con interlocutores provenientes de tradiciones distintas. La obra integraba conceptos heredados de Aristóteles, ideas presentes en comentarios árabes y nociones desarrolladas por pensadores cristianos. Su elaboración implicó un análisis detallado de principios metafísicos, articulados de manera que resultaran comprensibles para lectores con formación intelectual diferente. La presencia de Tomás en Roma favoreció su contacto con la curia pontificia. Este entorno, donde se entrecruzaban asuntos doctrinales y decisiones administrativas, lo expuso a problemas que exigían armonizar interpretaciones contrastantes. Sus intervenciones ofrecían soluciones basadas en procedimientos argumentativos que intentaban conciliar la tradición teológica con corrientes filosóficas emergentes. Este trabajo contribuyó a que figuras influyentes lo consideraran un teólogo capaz de abordar cuestiones que requerían precisión conceptual y sensibilidad hacia la complejidad institucional del periodo. En paralelo, dedicó tiempo a la formación de discípulos que buscaban herramientas metodológicas para enfrentar debates filosóficos en expansión. En ciudades donde se estableció temporalmente, dirigió ejercicios académicos que exigían distinguir categorías, examinar objeciones y evaluar consecuencias lógicas. Esa labor docente consolidó una comunidad de estudiantes que más tarde difundiría sus planteamientos en universidades europeas.
El intercambio constante con aprendices también enriqueció sus propias investigaciones, pues cada pregunta formulada en clase ofrecía un ángulo nuevo para revisar principios previamente asentados. Su producción intelectual durante estos años alcanzó un nivel de elaboración que señalaba una transición hacia una etapa de madurez teológica. La integración sistemática del aristotelismo con la tradición cristiana avanzaba hacia un equilibrio que pocos autores habían intentado con semejante amplitud. Este proceso no se limitaba a incorporar conceptos antiguos, sino a reinterpretarlos dentro de un marco que atendiera a exigencias doctrinales y razonamientos rigurosos. La combinación de experiencia docente, contacto con autoridades eclesiásticas y dedicación al estudio produjo un corpus que anticipaba su obra más significativa, cuyo desarrollo comenzaría en los siguientes años. Capítulo 7. La gran obra, elaboración de la Suma Teológica de 1268 a 1272. Cuando San Tomás de Aquino retomó sus actividades en París, alrededor de 1268, la universidad enfrentaba disputas derivadas del avance del aristotelismo en la enseñanza. En ese ambiente comenzó la redacción de la Suma Teológica, una obra pensada para ofrecer un marco sistemático que orientara la formación de estudiantes de teología. Su propósito no era redactar un tratado aislado, sino construir una arquitectura conceptual capaz de organizar temas que abarcaban desde la existencia de Dios hasta los principios morales que guiaban la acción humana. El proyecto requería un método ordenado que permitiera tratar cuestiones complejas mediante análisis graduales. En la primera parte de la obra exploró la naturaleza divina, recurriendo a nociones que combinaban ideas transmitidas por la tradición cristiana con herramientas filosóficas destinadas a comprender la causalidad primera. Cada planteamiento debía responder a preguntas que se formulaban con una estructura precisa: exposición del problema, presentación de objeciones, análisis de argumentos y resolución final. Esta forma de proceder permitía examinar posiciones divergentes sin perder el hilo conductor. Su capacidad para relacionar conceptos abstractos con principios racionales se volvió una característica distintiva del trabajo. La segunda sección se centró en la condición humana. Allí analizó temas como la libertad, las inclinaciones naturales y la manera en que las virtudes moldeaban las decisiones individuales. La construcción de esta parte exigió estudiar fuentes variadas, desde la antropología aristotélica hasta interpretaciones bíblicas que proponían modelos de conducta. La integración de datos provenientes de tradiciones distintas permitió elaborar una visión que otorgaba a la razón un papel decisivo en la orientación moral, sin desplazar la dimensión espiritual que formaba parte de la vida cristiana. El desarrollo de la Suma coincidió con la polémica sobre interpretaciones averroístas presentes en algunos sectores universitarios. Ciertas lecturas proponían explicaciones del intelecto humano que parecían contrarias a doctrinas esenciales del cristianismo. Tomás intervino mediante textos que buscaban aclarar conceptos centrales y mostrar las limitaciones de esas interpretaciones. Su posicionamiento lo situó en el centro de discusiones, donde se examinaban temas como la inmortalidad del alma, la relación entre pensamiento individual y conocimiento universal, y la interpretación de la causalidad. Aunque las controversias generaron tensiones, también fortalecieron la recepción de sus planteamientos entre estudiantes y profesores. En la última etapa de elaboración, trabajó en cuestiones vinculadas a la vida sacramental y la organización de la comunidad cristiana. Estas secciones requerían articular teorías morales con prácticas concretas que influían en la vida de las personas.
La manera en que combinaba principios filosóficos con normas religiosas ofrecía soluciones que pretendían responder a problemas reales de la época. El ritmo de trabajo era constante, sostenido por una disciplina adquirida desde su formación temprana. Cuando la obra avanzaba hacia una fase de mayor consolidación, su actividad intelectual alcanzaba un grado de complejidad que marcaría la memoria de generaciones posteriores. Capítulo 8. Últimos años y experiencia mística, de 1272 a 1274. Cuando São Tomás de Aquino regresó al sur de la península itálica alrededor de 1272, recibió la encomienda de organizar el Estudio General de Nápoles. La institución aspiraba a formar clérigos capaces de participar en debates teológicos con herramientas metodológicas rigurosas. En ese contexto, impartió lecciones que integraban temas tratados en sus obras anteriores con nuevas reflexiones destinadas a orientar la formación de futuras generaciones. La vida académica se desarrollaba en un ambiente donde la universidad, la corte y la orden dominica mantenían relaciones constantes, lo que exigía equilibrio entre tareas docentes y responsabilidades institucionales. Durante este periodo, su actividad intelectual conservaba un ritmo constante, aunque comenzaba a mostrar señales de cansancio físico. La preparación de lecciones, la atención a discípulos y la revisión de textos requerían una energía que disminuía de manera progresiva. Aún así, continuaba abordando cuestiones que exigían concentración, como la relación entre virtud, acción y estructura social. Los estudiantes que asistían a sus clases percibían una combinación de profundidad argumentativa y serenidad, cualidades que se habían consolidado a lo largo de su trayectoria académica. En diciembre de 1273 ocurrió un episodio que marcó un giro inesperado en su vida. Después de participar en la misa dentro del convento, experimentó una visión que alteró su percepción del trabajo intelectual. El impacto de esa experiencia lo llevó a suspender la redacción de la Suma Teológica. Cuando un asistente le preguntó por qué interrumpía una obra tan extensa, respondió que, tras lo vivido, todo lo que había escrito le parecía insuficiente. Ese momento no implicaba rechazo a su producción anterior, sino una toma de conciencia sobre los límites de la razón cuando intenta aproximarse a realidades que, en su opinión, superaban la capacidad humana. Poco tiempo después, recibió la orden de viajar al Concilio de León para colaborar en asuntos doctrinales que interesaban al papado. El trayecto requería desplazarse por rutas donde el clima invernal dificultaba los desplazamientos. Durante el viaje, sufrió un accidente que agravó su estado de salud. Los dominicos del monasterio de Fossanova lo acogieron y le ofrecieron asistencia. Allí, permaneció en condiciones de creciente debilidad, aunque conservaba lucidez suficiente para conversar con quienes lo visitaban. Su estancia en Fossanova se convirtió en una etapa de recogimiento marcada por la serenidad y la aceptación de su situación. El 7 de marzo de 1274 falleció en ese monasterio, rodeado por frailes que lo acompañaron en sus últimos días. Su muerte puso fin a una trayectoria caracterizada por la búsqueda de un equilibrio entre reflexión filosófica y vida religiosa. La combinación de disciplina intelectual, dedicación a la enseñanza y sensibilidad hacia los límites de la razón definió esta última fase de su existencia. La experiencia vivida meses antes añadió un matiz singular a su biografía, pues reveló una dimensión espiritual que complementaba su obra teórica sin repetir los caminos recorridos durante su formación y madurez. Capítulo 9. Recepción, canonización y legado intelectual. De 1274 al siglo XIV. Tras la muerte de São Tomás de Aquino en el monasterio de Fossanova,
Sus escritos comenzaron a circular con mayor intensidad entre maestros y estudiantes que buscaban herramientas para responder a preguntas teológicas cada vez más complejas. El impacto inicial se manifestó en universidades donde la estructura argumentativa de la Suma Teológica ofrecía un método para analizar cuestiones doctrinales sin caer en soluciones simplistas. La claridad de su exposición atrajo a lectores que reconocían en su obra una síntesis capaz de integrar tradiciones filosóficas con principios cristianos. Esta recepción temprana dio origen a comentarios que examinaban sus planteamientos desde perspectivas diversas. En los años siguientes, algunos sectores eclesiásticos mostraron reservas ante interpretaciones que derivaban de sus argumentos, especialmente en temas relacionados con la relación entre razón y revelación. Estas inquietudes no cuestionaban la totalidad de su pensamiento, pero reflejaban tensiones internas dentro de comunidades que debatían el alcance de la filosofía en la formación teológica. Aún así, su obra se mantuvo como referencia para quienes consideraban indispensable elaborar doctrinas sustentadas en análisis rigurosos. La variedad de comentarios escritos en este periodo evidencia el interés por comprender las implicaciones de su método. Durante el siglo XIV, la expansión de la orden de predicadores contribuyó a difundir su pensamiento en territorios donde las universidades estaban consolidándose. Los frailes que habían sido formados con su método llevaron a distintos reinos una forma de enseñanza que privilegiaba la argumentación ordenada. Este proceso fortaleció la presencia de sus ideas en debates sobre naturaleza humana, causalidad, moral y estructura del conocimiento. Los manuscritos de sus obras se copiaron en centros monásticos que buscaban preservar textos considerados esenciales para la formación teológica. La canonización de San Tomás de Aquino, realizada en 1323, marcó un reconocimiento institucional a su trayectoria. El proceso incluyó testimonios que destacaban su disciplina intelectual y su disposición para examinar problemas complejos sin abandonar la vida religiosa. La proclamación oficial reforzó la autoridad de su obra y alentó a nuevas generaciones de teólogos a estudiarla con mayor detenimiento. La canonización no implicó una aceptación uniforme de todas sus conclusiones, pero sí consolidó su lugar dentro de la tradición cristiana. Hacia finales del siglo XIV se desarrolló una escuela tomista integrada por autores que buscaban profundizar en su método y adaptarlo a problemas emergentes. Estos estudiosos construyeron interpretaciones que, aunque diversas, compartían la convicción de que su obra ofrecía una estructura conceptual adecuada para abordar debates teológicos y filosóficos. La multiplicidad de aproximaciones surgidas en este periodo muestra la capacidad de su pensamiento para generar nuevas líneas de investigación que ampliaban, sin repetir, lo expuesto por él. Esa expansión interpretativa marcaría la transición hacia discusiones que continuarían desarrollándose en siglos posteriores. Capítulo 10. Influencia duradera, debates modernos y proyección contemporánea. Del siglo XV a la actualidad. A partir del siglo XV, la obra de San Tomás de Aquino comenzó a adquirir nuevos significados conforme se transformaban los marcos culturales de Europa. La invención de la imprenta permitió que textos antes restringidos a manuscritos circulasen con mayor rapidez, lo que facilitó la difusión de planteamientos tomistas en universidades que buscaban reorganizar sus programas de estudio. En ese contexto, emergieron discusiones que examinaban la relación entre experiencia empírica y principios metafísicos, debates que se intensificaron conforme se desarrollaron nuevas ciencias naturales. Aunque algunos pensadores optaron por enfoques alejados de la tradición escolástica, otros encontraron en el método tomista
una estructura capaz de dialogar con retos intelectuales emergentes. Durante los siglos XVI y XVII aparecieron corrientes que interpretaron elementos de su obra desde perspectivas renovadas. En territorios donde se expandió la Reforma protestante, sus textos se leyeron con atención crítica para evaluar la coherencia de doctrinas relativas a la autoridad eclesiástica y al papel de la razón en la comprensión de verdades religiosas. En paralelo, autores católicos utilizaron su método argumentativo para responder a cuestionamientos sobre sacramentos, naturaleza humana y libertad. La variedad de interpretaciones surgidas en estos siglos refleja la plasticidad de su pensamiento, capaz de generar replanteamientos sin perder su estructura conceptual. Durante el siglo XIX, la Iglesia impulsó un movimiento que buscaba revitalizar tradiciones intelectuales que pudieran responder a los desafíos del mundo moderno. En este marco, el pontífice León XIII publicó la encíclica Aeterni Patris en 1879, donde señaló la importancia de recuperar el método tomista como base para la formación filosófica y teológica. Esta iniciativa contribuyó al surgimiento del neotomismo, corriente que reinterpretó categorías centrales de la obra de Tomás a la luz de problemáticas contemporáneas. La renovación se manifestó en seminarios, universidades y centros de investigación que adoptaron su enfoque como guía para estudios sistemáticos. En los siglos XX y XXI, la presencia de su pensamiento se extendió hacia ámbitos que superan el campo estrictamente teológico. En filosofía política, algunos investigadores analizaron conceptos que permitían comprender la organización social, la justicia y la ley natural desde una perspectiva que integra razón y ética. En ética aplicada se estudiaron nociones que ofrecían marcos normativos para evaluar decisiones en contextos médicos, económicos y jurídicos. La influencia también se observó en debates sobre metafísica, epistemología y antropología filosófica, donde ciertos autores encontraron en su obra una estructura apta para dialogar con corrientes analíticas y continentales. En la actualidad, su pensamiento se estudia en universidades de distintos continentes, donde investigadores examinan cómo sus categorías pueden reinterpretarse para comprender fenómenos culturales y científicos. La persistencia de su relevancia se debe, en parte, a la amplitud de su proyecto intelectual, que integra tradiciones diversas en un sistema ordenado. Cada nueva generación descubre posibilidades que amplían los usos de sus escritos sin recaer en repeticiones del pasado. Esta capacidad de renovación constante muestra cómo un autor medieval puede seguir ofreciendo herramientas para analizar los desafíos de un mundo en transformación. Bueno, hemos llegado al final de otro video. Si te gustó, suscríbete al canal y compártelo en redes sociales. Esto nos ayuda a mantenerlo activo. Aquí tienes otro video que quizás te guste. Nos vemos allí.